Hola, bienvenidos a Museo Taller. Les invito a conocer una colección de herramientas antiguas de carpintería, una colección de Francisco Dittborn, que es el fundador del museo, y cómo hemos puesto en valor eso para rescatar este antiguo oficio y dignificar, ¿no?, todo lo que significa el trabajo manual. Vengan conmigo. Bueno, acá estamos en el hall del museo y la primera parte del recorrido es la visita de una sala que nosotros la denominamos la sala del árbol, así que los invito a seguirme. Esta es la sala que nosotros denominamos la sala del árbol y lo que nosotros buscamos acá es dar a entender a nuestros visitantes, sobre todo a los niños y niñas más pequeños, que entiendan que la madera con la que se trabaja o con la que ellos han visto trabajar no crece en una barraca, ¿no es cierto? Es parte de un ecosistema mayor, es parte de lo que conocemos como un bosque, que es muy diferente a una plantación, y que un bosque tiene servicios, ¿no es cierto?, servicios ecológicos que ayudan a la biodiversidad. En el fondo, un bosque no es solamente un grupo de árboles, sino que es un espacio de vida, un espacio de transformación y un espacio sobre todo de colaboración más que de competencia. Es uno de los valores que nosotros tratamos de inculcar acá al museo y que se entienda esto como un ecosistema global, donde coexisten no solo distintas especies de árboles, sino que también animales, insectos, hongos, ¿no es cierto? Y que todo eso le da valor y le da fuerza y que también nos ayuda a los seres humanos a vivir. En esta parte de acá buscamos de una manera muy esquemática dar a entender lo que es un árbol, ¿no es cierto? Si esto fuera un corte, digamos, entender como las partes del tronco de la madera. Y acá tenemos las especies más comunes en Chile, endémicas y también introducidas, las especies con que nuestros visitantes se topan en su día a día. Y lo que buscamos acá es en el fondo que entiendan que cada una de estas maderas tiene una densidad, una beta, un peso, un color y un aroma. Este, por ejemplo, es el ciprés de las Huaytecas, que tiene un aroma maravilloso. Y damos información, por ejemplo, de las dimensiones que alcanza este árbol, dónde está distribuido y cuál es su estado de conservación. Y algún dato más. Entonces, con esto no solo conoces la silueta del árbol, sino que también el árbol por dentro, su densidad y sus características. En esta parte de acá nos costó un poco trabajar con los niños y niñas la idea de que los árboles se cortan, ¿no es cierto? O sea, les parece muy chocante. Ellos ahora tienen una educación mucho más sensible y comprometida con el medio ambiente de la que tuvimos, bueno, en mi generación al menos. Y nos costó un poquito dar la idea de que hay que cortar un árbol para tener madera, ¿no es cierto? Pero sí llegamos al concepto de la segunda vía del árbol. O sea, una vez que tú lo cortas, ese árbol sigue sirviendo y tiene una segunda vía, incluso puede tener una tercera vida cuando tú restauras, ¿no es cierto? Como lo que hicimos con esta casona. Restauramos muchas cosas, entonces ahí hacemos un enlace que es bastante virtuoso, ¿no?, para comprender que los seres humanos nos servimos de la naturaleza, pero en la medida que la hacemos de manera consciente, respetuosa, es diferente, ¿no es cierto? Es diferente a este prejuicio. No es un prejuicio, es un juicio, ¿no?, que nos están haciendo las generaciones a lo que hicimos anteriormente en los manejos y la sustentabilidad, etcétera. Entonces aquí hablamos de la segunda vía del árbol y lo que buscamos acá es que ellos entiendan cómo se faena un tronco, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, están los distintos cortes que se logran, las distintas medidas de tablas que se pueden encontrar
y se entiende cómo salen desde un tronco. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla, ¿ya? De un tronco es así como surge una tabla. Entonces aquí también volvemos a poner en presente, ¿no es cierto?, la idea de que esto tiene una vida anterior y tiene una cara, tiene un rostro. Esto fue un árbol, ¿ah? Y es muy importante que entiendan eso, ¿no?, los orígenes de la madera. Finalmente, como nosotros somos un museo que invitamos a la acción, vivimos de la acción, ¿no es cierto?, y de la experiencia de hacer algo con las propias manos, acá hacemos una suerte de homenaje a un gran diseñador italiano, Enzo Mari, que fue el primero que abrió sus diseños y hizo un libro que se llama Autoproyectación, donde en el fondo invita a las personas a construirse sus propias cosas, ¿ya? Nosotros acá tenemos el plano de esta silla, que es la sedia, que es la más famosa en el fondo de Enzo Mari, y lo que vemos acá es como de alguna manera como desguazado esa silla, ¿no? Acá están las patas, los respaldos, no sé, el asiento, los laterales de esta silla que está construida acá. Y la idea es dar a entender que con 2 tablones de madera, con esta cantidad de clavos, con un martillo y un serrucho, uno puede construirse y no dependemos siempre de un diseñador que nos diseñe una silla o de, qué sé yo, una gran empresa que fabrique muebles, sino que nosotros podemos, todos y todas podemos. Finalmente, acá tenemos esta escultura que es una comisión que le hicimos a Pilar Ovalle. Es una escultura que evoca, ¿no es cierto?, un árbol. Lo bonito de esta escultura es que cuando uno se imagina trabajar con madera, siempre se imagina como desbastando, ¿no es cierto?, desbastando la madera, sacándole pedazos para poder dar forma, pero también lo bonito dentro del concepto que nosotros queremos transmitir en el museo es que ella suma, adiciona, ¿ya?, construye y da forma no desbastando, sino que sumando. Todo esto cada uno son elementos de este árbol que no están doblados con vapor, sino que están tallados y hechos especialmente para dar esta gran forma. Hay distintos tipos de madera, incluso ella dejó marcadas ciertas líneas de corte como para entender el proceso de construcción y de montaje de esta escultura, y eso fue especialmente hecho porque a nosotros nos interesa mucho dar a entender los procesos para llegar a un resultado. Eso es lo que buscamos, ¿eh? Los invito ahora a las siguientes salas. En estas salas la museografía está pensada de manera de dar a entender cuáles son los procesos para hacer un producto hecho a mano y con madera, ¿eh? Cómo se trabaja en la carpintería, ya sea para hacer una silla, una mesa, una cuchara o un barco o una casa. El proceso siempre es el mismo. Lo primero que hay que hacer es medir y marcar el tablón o el pedazo de madera o el tronco en el que voy a trabajar. Y todas las herramientas que están exhibidas acá sirven para medir y marcar, ¿ya? Se mide y se marca, por ejemplo, se mide con compases cuando yo quiero guardar una medida y trabajar en un torno para llegar a un diámetro. Evidentemente se mide con reglas, ¿no es cierto?, con distintas reglas. Acá hay ejemplos de todos esos instrumentos. Se marca, por ejemplo, con estos instrumentos que se llaman gramiles, donde yo marco y guardo una medida y con ese clavito voy raspando una madera y voy dejando una línea recta y tal. Por supuesto, hay reglas, winchas de medir, hay niveles, etc. En la museografía también nosotros nos hemos dispuesto a pensar como los orígenes del museo, ¿no es cierto?, que son los gabinetes de curiosidades que
que existían en Europa, sobre todo en Alemania, Italia, en Inglaterra también, cuando la gente que tenía un mayor poder adquisitivo, príncipes, varones, etcétera, un mundo muy masculino en ese momento, enviaba a buscar tesoros a ultramar, más allá del mundo por ellos conocido. Y llegaban estos barcos llenos de maravillas, entonces se llaman gabinetes, armaban en sus palacios estos gabinetes de curiosidades donde invitaban solo a las personas que podían tener acceso a conocer las maravillas que venían o de China o de Japón y también del Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Y ellos ordenaban estos grandes gabinetes de curiosidades con estantes donde exhibían las cosas, también una vitrina y también cajones donde se guardaban las cosas. De alguna manera eso nos sirvió de inspiración y también nos sirvió de inspiración que en los talleres de carpintería las herramientas están a la vista. Siempre los carpinteros tienen todo a la vista y saben porque van utilizando una y otra herramienta que se van en el fondo juntando para poder avanzar en los procesos. En este museo todo se toca, es un museo de manos adelante, no de manos atrás. Francisco siempre dice que las herramientas son como los aviones, que tienen que estar volando para estar bien, si no se vencen, ¿no es cierto? Las alas se caen y ellos están diseñados para estar volando. Las herramientas están diseñadas para estar trabajando. La grasa de las manos, el mantenerlas afiladas, el lograr un calce perfecto, todo eso es parte del uso y es lo que las mantiene vivas y lo que nos interesa a nosotros también transmitir en el museo. Cuando vengan al museo y hagan visitas autoguiadas, acá hay pantallas touch donde ustedes pueden encontrar las herramientas de este sector y apretando se ve cómo estas herramientas funcionan. Es muy entretenido hacer visitas mediadas, pero también nos interesa que se puedan hacer visitas autoguiadas y que ustedes puedan entender y comprender cómo funcionan las herramientas, independiente que estemos nosotros o no para mostrarlo. Ahí vemos cómo funciona un compás para guardar medidas, ¿no es cierto?, en el momento que uno empieza a tornear, etc. El próximo proceso, luego de medir y marcar, cuando yo ya medí y marqué mi pieza, ya dibujé de alguna manera la estructura de lo que quiero hacer, es cortar. Antes que uno ingrese como conceptualmente al mundo de cualquier encargo, ¿no es cierto?, de una museografía, para mí, por ejemplo, el serrucho era el serrucho y punto. El serrucho era una herramienta para partir en dos algo, algún elemento de madera, pero poco a poco te vas metiendo en los temas y vas entendiendo que un serrucho hay miles, dependiendo para qué lo quiero usar, en qué nivel del trabajo voy, ¿ya? Por ejemplo, esta es una corvina que evidentemente es para botar árboles, ¿no es cierto?, que tiene estos dientes muy gruesos. Algunos de los dientes van cortando y otros de los dientes van botando el aserrín que va quedando en el corte, ¿ya? Por eso son diferentes los dientes y en el fondo son como los dientes casi como de los tiburones, ¿no es cierto?, que van rasgando esta madera mientras los otros van limpiando. Hay otros que son mucho más finos para trabajos cortos más precisos y hay otros que son extremadamente finos, como este que tiene unos dientes prácticamente imperceptibles, que son para hacer trabajos de marquetería, cuando quiero hacer cortes pero muy precisos, muy delicados. Cuando estoy trabajando con maderas muy finas, necesito utilizar este tipo de serrucho. Pero a mí lo que más me alucina de este lugar, el lugar de los serruchos, es comprender, por ejemplo, que en otras culturas se corta al revés. Este es un serrucho japonés que tiene la marca de su dueño, en la hoja también está marcado su dueño y los dientes de los serruchos japoneses apuntan hacia el cuerpo del que lo usa, a diferencia de los serruchos occidentales que tienen generalmente los dientes hacia adelante. ¿Por qué? Porque en Occidente nosotros usamos fuerza, empujamos y ponemos mucha fuerza
en el corte, lo cual nos permite trabajar más rápido, de una manera probablemente más efectiva, más eficiente, pero con muy poco control de lo que estoy haciendo. En cambio, los japoneses cortan tirando hacia el cuerpo, lo cual les hace trabajar bastante más lento, pero sí con mucho control de lo que están haciendo, ¿ya? Yo creo que esa es una metáfora perfecta de Oriente y Occidente, ¿no es cierto? De cómo las visiones de mundo también pueden estar reflejadas en algo tan simple como una herramienta. Bueno, temas como este hay miles, son los que yo destaco en la visita, pero cuando vengan van a conocer miles de reflexiones y singularidades de cada una de las herramientas y cómo uno puede extrapolar. Es muy entretenido, bueno, es muy entretenido. El tercer proceso es el cepillado, cuando yo ya medí y marqué, ya corté, tengo mi trozo, ¿no es cierto? Y tengo que convertirlo en una pieza suave, ¿no es cierto? Sin astillas y darle una forma, darle la volumetría propia, ¿no es cierto? De esa pieza. Y para esto están todas estas herramientas que son los cepillos. Y cuando estábamos trabajando en la museografía, pensando cómo íbamos a hacer esto, entrevistamos a muchos carpinteros y el consenso unánime es que esta es la herramienta preferida de los carpinteros. Es cuando ellos pasan este cepillo que de alguna manera lo entendíamos como que ellos dulcificaban la madera, ¿no es cierto? Le sacaban toda esta parte rugosa, toda esta astilla, toda esta tosquedad, ¿no es cierto? Y la transformaban ya en un objeto más por la cual había pasado la mano del hombre. Ahora también dulcifica la madera el agua, ¿no es cierto? Todos hemos visto estos troncos lavados que lo que hace de alguna manera es cepillar de una manera mucho más suave y mucho más lenta y más prolongada en el tiempo las maderas. Pero con esto se logra con mayor rapidez y con un objetivo concreto. Las partes de un cepillo, bueno, son el cepillo en sí mismo y una hoja, ¿no es cierto? Que la hoja va acá y lo más importante de un cepillo es el filo que tenga la hoja para poder trabajar de manera eficiente y precisa el corte que estamos haciendo en la madera. Si ustedes se fijan, estos cepillos que se llaman cepillos moldureros tienen todos una forma abajo, un diseño, un dibujo, ¿ya? Ese es el dibujo que van dejando cuando pasan por la madera, que es lo que conocemos como moldura. Si yo pongo este cepillo acá y paso aquí la madera, me va a dejar ese dibujo, ¿ya? Ese es el objetivo de los cepillos moldureros. Hay muchos otros cepillos, estos se llaman garlopas, que es cuando tengo un trozo grande, tosco de madera, tengo que empezar con cepillos muy fuertes, muy poderosos, a empezar a sacar todas las imperfecciones de la madera. Y bueno, este mundo es tremendamente entretenido, ha evolucionado y incluso hay cepillos muy chiquititos, bueno, como este, que son cepillos de lutería, sirven para trabajar instrumentos musicales, ¿no es cierto? Que tengo que hacer con mucha fineza el trabajo de la madera. Entonces, como en todas las herramientas, como ya conversamos, para cada trabajo hay una herramienta específica y eso hay que entenderla. Dentro de los grupos de herramientas, cada trabajo tiene una herramienta específica. Una de las cosas interesantes del museo es que herramientas como esta, por ejemplo, que muestran el paso del tiempo, eso imagínense cuánto tienen que haberle golpeado al mango esta herramienta y cuántas veces la arregló su dueño, ¿no es cierto? La embarriló con alambre, probablemente era su herramienta preferida, ¿no es cierto? O hacía muy bien su trabajo. Esta herramienta, que tiene toda una historia, tiene su lugar muy importante acá, al lado de otras herramientas que son herramientas hechas en fábrica, con aceros muy buenos, con sus cachas torneadas, todas con mucho cuidado,
pero creemos que es tan importante tener herramientas que demuestren el paso del tiempo y demuestren su uso como herramientas como más elegantes, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen el proceso, por ejemplo, de cómo se hace un estribo, ¿cierto? Primero se desbasta la madera, se corta, se le va dando forma, después se va cepillando, ¿no es cierto? Y después se talla. Todo este tallado se hace con este tipo de herramientas. También acá tenemos herramientas como muy gruesas, muy toscas, que son para transformar un tronco en un madero, ¿no es cierto? Un tronco que yo recién he cortado, le voy dando golpes y le voy dando forma. Las dos últimas partes de los procesos de construcción en madera son el perforado. Cuando yo construyo cualquier instrumento, obra de carpintería, generalmente está compuesta de varias partes, ¿no es cierto? Como por ejemplo esta silla, que tiene patas, tiene la parte del asiento, tiene la parte del respaldo. Para que estas diferentes piezas que yo he trabajado con los procesos anteriores se unan en un objeto, tengo que perforarlas para poder al final ensamblarlas, ¿no es cierto? Y esos son los dos últimos procesos que mostramos nosotros acá. Estos son mechas, ¿no es cierto? Y taladros. Con la importancia de esta parte del proceso es que las mechas y los taladros tienen que ser siempre muy buenos para que cuando yo perfore eso, de alguna manera, lo haga haciéndole el menor daño posible a la pieza que con tanto cuidado trabajé en los procesos anteriores. Finalmente, cuando yo tengo todas las perforaciones hechas, llega el momento de ensamblar. Para ensamblar ocupo prensas, ¿no es cierto?, para que todo lo que yo estoy juntando y encolando se pegue y quede prensado para que la cola haga su trabajo, y martillos para ir dándole el encaje a esas piezas. Una de las cosas interesantes y que hoy día ya está prácticamente en desuso es que en los talleres de carpinteros existía esta ollita que se llama la ollita colera, ¿no es cierto?, que en el fondo es una olla que funciona a baño María con un mechero, y en esta parte de acá lo que había generalmente era la cola del carpintero, que no era otra cosa que huesos y cartílagos de animales que van soltando el colágeno en una preparación muy, muy delicada, y que con el calor ese colágeno es lo que permitía que las cosas se ensamblaran en un trabajo muy delicado, de mucha proporción, de mucho cuidado y de mucha sabiduría. Quien sabía hacer cola eran los maestros coleros, ¿no es cierto? Bueno, y de aquí surgió la respuesta a una pregunta que ¿por qué se llama cola fría la cola fría? Porque antes la cola era caliente. Y ahora, con una creación de polímeros y una creación química, se inventó la cola fría. Ahora, hay cola fría, la que usamos siempre en el colegio, evidentemente es diferente de la cola de carpintero, pero tiene el mismo principio, y el que sea fría es porque ya no hay que calentarla para poder utilizarla. Finalmente, en el recorrido, acá tenemos la recreación de un antiguo taller de carpintería, donde tenemos un torno que vamos a ver funcionando, una sierra wincha y un banco carpintero. Esto es probablemente lo que fue un taller de un fundo de, creo que era en Río Bueno, que se desguazó todo ese taller. Nosotros lo adquirimos y lo volvimos a montar acá. Lo singular de este lugar son sus sistemas de poleas. Antes esto no tenía un motor eléctrico como el que tenemos acá para hacerlo funcionar. Probablemente funcionaba con un locomóvil, ¿no es cierto?, que eran estas grandes locomotoras que se les metía leña y funcionaban a vapor entre medio de los campos. Todavía las podemos ver de repente abandonadas en los campos, y este sistema de poleas hace que funcione este torno y también funcione esta sierra wincha.
El final de la visita consiste, como les contaba anteriormente, en poder trabajar con las propias manos. Acá da lo mismo si nuestra visita tiene 3 años o 90, todos pueden hacerlo. Y es importante como acercarse a la materialidad y a las herramientas y darse cuenta que todos podemos. Así que los invito al taller moderno para que conozcan un poco de qué se trata y qué es lo que se trabaja acá. Acá el trabajo que se hace con los mediadores, sobre todo trabajo con muchos colegios que nos visitan diariamente, es como les mencionaba yo, incorporar todo lo que se ha aprendido en las otras salas. Entonces lo que hacemos es que cada persona recibe esta cajita y esta cajita contiene todos los materiales necesarios como para poder hacer este autito de juguete, ¿ya? Entonces, desde este momento se empieza a aplicar todo el conocimiento adquirido de los procesos de carpintería. Lo primero que se hace es tomar el modelo y contar cuántos hoyitos hay aquí y contar cuántos hoyitos hay acá, que es el símil de medir, ¿no es cierto? Después tomar un lápiz y marcar dónde tengo que cortar. Después me pongo en esta ingletera y con la marca, con mi serruchito, que es una sierra japonesa, porque también nos interesa que tengan precisión y tranquilidad en el corte, meto esto acá, lo corto y así poco a poco voy construyendo con la guía de los mediadores este juguete, ¿no es cierto? Finalmente, una vez que ya lo construí, medí, marqué, corté, cepillé, ¿no es cierto?, las piezas con una lija y ensamblé, elijo algunos de los valores que a nosotros nos interesa inculcar y que nos definen como museo, que son disfrutar del trabajo bien hecho, esto tiene que quedar perfecto para que funcione, el respeto por los procesos naturales, todo lo que hablamos de la biodiversidad, de la ecología, de la importancia de cuidar los bosques, que un bosque es mucho más que un grupo de árboles, ¿no es cierto? El usar el ingenio y la creatividad de los visitantes, porque este autito que se construye puede evolucionar a miles de cosas más, poniéndole piezas, pintándolo de colores o yo qué sé. Y finalmente, no temer a equivocarse. Siempre tenemos oportunidad de volver a empezar, volver al taller, hacer uno nuevo, mejorarlo, etc. Entonces, bueno, en este caso los niños que vienen con colegios o los niños y niñas que vienen con sus familias y tal, eligen alguno de estos valores, que es lo que ellos se sienten identificados, y le ponen una vela y con esto nos vamos al patio y jugamos y qué sé yo. Luego de construirlo, las visitas vienen acá y prueban este autito en estas pistas y que funcione. Si se sale una rueda, si se cae, es porque tiene algún problema en el armado y ahí se vuelve al taller con la idea de no tener temor a equivocarse. Lo más emocionante es ver cómo los niños y las niñas entienden a través del trabajo manual. Aquí no existen los celulares ni las pantallas, se les olvida todo eso, empiezan a entrar en contacto con sus posibilidades, con las herramientas, con los materiales nobles y finalmente terminan jugando y siempre quieren volver. Los invitamos a visitarnos, siempre está pasando algo entretenido, siempre está pasando algo diferente y súper buen panorama.